Capítulo 6. El hacer milagros. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otra profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12, 1, 11. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto que no ignoraran lo que Dios ya les había dado por medio del Espíritu. ¿Qué les había dado? Les había dado 9 dones sobrenaturales, solo tenían que creer y activarlos. De estos 9 dones, 3 de ellos son de acción, hacen algo, 3 de ellos son de emisión, dicen algo, y 3 de ellos son de revelación, revelan algo. Los 3 dones que revelan algo son el don de la palabra de ciencia, el don de la palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus. Los 3 dones que dicen algo son el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Los 3 dones que hacen algo son el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Pablo quería que el creyente no los ignorara, que se dieran cuenta que ya estaban allí y que desearan hacer algo con ellos. 3 dones en acción que revelan algo. 1. El don de la palabra de ciencia, es en el presente. El rey de Israel y el rey de Siria estaban enfrentándose en guerra. En una ocasión, el rey de Siria le puso una emboscada al rey de Israel, pero el rey de Israel no pasó por allí. Le volvió a poner otra emboscada y el rey no le pasó. Se enojó el rey de Siria, y dijo, «Aquí hay un traidor», respondió un siervo suyo, y dijo, «No, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». 2 Reyes 6:12. Aquí, vemos la palabra de ciencia, accionando en el presente, en la vida de Eliseo. Dios lo sabe todo, pero le daba un poquito de su saber a su siervo, y su siervo le comunicaba al rey de Israel, y le advertía el peligro, y así salvaba a Israel. La palabra de sabiduría es hacia el futuro. 2. El apóstol Pablo estaba prisionero en Jerusalén, y por defenderse de los de su nación, apeló a César. Lo trasladaron a Roma, y en la travesía, Dios le dio una palabra de sabiduría. Y les dijo a las autoridades de la embarcación, «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida», pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Hechos 27, 10-11. Días después, se les vino un fuerte huracán, el barco se les empezó a hacer pedazos, ya habían perdido la esperanza de vivir. Al 13º día, Dios le vuelve a dar palabra de sabiduría a Pablo, y les dijo, «Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. 27, 22-5. El don del discernimiento de espíritus. 3. El don del discernimiento de espíritus es ver en el mundo espiritual.
Con el don de discernimiento de espíritu se puede discernir el espíritu de Dios, el espíritu del hombre y el espíritu satánico. Con el don de discernimiento de espíritus, Juan vio a Cristo en la isla de Patmos. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Cuando lo vi, caí como muerto, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1, 9-17. También, Pablo discernió un espíritu de adivinación y lo echó fuera. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 16-18. Pedro también discernió el espíritu de Ananías. En mentira Ananías había prometido donar toda una propiedad para la obra de Dios. Cuando la vendió sustrajo una parte del dinero, y solo llevó una parte a los apóstoles, diciendo que era el precio en lo que la había vendido. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Hechos 5, 3-5. 3 dones en acción que dicen algo. 1. El don de profecía trae seguridad al rey y a la nación. En el segundo libro de las Crónicas capítulo 20, al rey Josafat le declararon la guerra 3 ejércitos. Los de Moab, los amonitas y los del monte de Seir. El rey Josafat tuvo temor y se refugió en el templo. Se sintió impotente, era una multitud de 3 escuadrones en su contra, llamó a toda la ciudad de Jerusalén para orar y pedir ayuda a Dios. El templo estaba lleno, gente postrada, y Josafat pecho a tierra. De pronto, se levanta Jaasiel con el don de profecía, quien dijo así, Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Josafat se puso de pie, y dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Crid en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, crid a sus profetas, y seréis prosperados. 2 Reyes 20, 15-17-20. El don de diversos géneros de lenguas. 2. El don de diversos géneros de lenguas es para edificación propia. Pablo dijo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 2-4. El don de lenguas es para hablar con el Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El don de la interpretación de lenguas. 3. Pablo hacía énfasis que cuando oraba en lenguas al público, se aseguraba que hubiera alguien que tuviera el don de la interpretación,
para que todos entendieran lo que hablaba con Dios, y así todos fueran edificados. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, 13-15. 3 dones en acción que hacen algo. 1. El don de fe salvó a Daniel de la muerte. En el libro de Daniel capítulo 6 tenemos una historia de milagro. Daniel era uno de los deportados a Babilonia, pero era fiel a su Dios. Y como era servidor del rey, le tenían envidia los demás servidores, le tendieron una trampa, e hicieron que el rey firmara un edicto, que, si encontraban a alguien adorando a un dios que no fuera él, Dios de Darío, fuera echado al foso de los leones. Encontraron pues a Daniel adorando a su Dios, y le echaron mano. El rey trató de defenderlo, pero no pudo por causa del edicto, solo le dijo, el Dios tuyo te ayude, y Daniel fue echado al foso de los leones. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel 6, 18-22. Aquí, miramos, que Daniel solo quitó la mirada de los leones, y la puso en la fe, y el don de fe, lo hizo todo. El don de sanidades en acción. 2. Con el don de sanidad el enfermo sano, a larga distancia. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8, 5-13. Jesús no tuvo que ir a la casa del centurión para sanar al siervo, solo activó el don de sanidad y envió la palabra, y el milagro fue hecho. También en el ministerio de Pablo, el don de sanidad se llevaba a cabo por medio de pañuelos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 19, 11-12. El don de hacer milagros en acción. 3. En el libro de Éxodo, capítulos 7, 8, 9 y 10, vemos a Moisés activando el don de hacer milagros. Con su vara convirtió el agua en sangre, produjo plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de moscas, mortandad en el ganado de Egipto. Causó úlceras, hizo caer granizo, produjo langostas, causó tinieblas. Y en el capítulo 14 abrió una brecha en el Mar Rojo, sacando así al pueblo de Israel de la esclavitud. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17-18.
Jesús nos dejó una promesa vigente para hoy. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. El poder de hacer milagros está dentro de ti, solo cree y hazlos. Tú y yo podemos hacerlos, los dones ya están dados, solo hay que activarlos.